estamos viendo con respecto a lo que son las dimensiones del vidente, sí hemos estado observando, amén, en el venir de estos días con respecto a que nosotros somos un espíritu que tiene un alma y que vive o se transporta en un cuerpo, amén, y que eso lo va a facultar para que nosotros podamos entrar a esa dimensión espiritual, la dimensión del vidente, ¿verdad? Entonces, hoy ya comenzamos con respecto a lo que son esas dimensiones, y hay una dimensión en la cual es la primaria, es la que de alguna otra manera me parece que la mayoría de los videntes, la mayoría de las personas experimenta cuando comienza a suceder lo profético en sus vidas. Me estoy refiriendo a la dimensión del sueño. Amén. Onar. Cuando hablamos de onar, estamos hablando de un sueño lúcido, un sueño en el cual vas a poder ver imágenes mientras tú estás descansando, mientras estás dormido, que no tiene nada que ver con una connotación con respecto a lo natural, sino más que todo es espiritual, si es que es Dios quien está hablando, ¿verdad? En este caso, como es la dimensión del vidente, Dios va a emplear esa clase de forma para poder hablarnos. ¿Amén? Entonces, quiero que hablen sus Biblias en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Dile al pastor Luis que te llame a ti, para que te llame cuando vengan, para que no me... Sí, para que no llame acá, si no me cortan nada. Amén. Hebreos 13:8. Amén. ¿Qué dice? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Amén. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa? De que la forma en la cual el Señor hablaba en el pasado, ¿verdad? También en estos tiempos va a hablar. Amén. De la misma manera en la cual el Señor hablaba, de la misma forma en la cual Él se manifestaba en el pasado, en este caso estamos hablando de los sueños. Amén. Y si nosotros nos damos cuenta, la mayoría de los profetas en el Antiguo Testamento han tenido sueños. Amén. Han tenido sueños. La mayoría de los profetas han tenido sueños. ¿Verdad? Entonces, tenemos que comprender que de la misma manera en la cual Dios hablaba, de la misma forma en la cual Él se conducía, de la misma forma en la cual Él daba un mensaje, de la misma forma también va a acontecer en estos tiempos. Pasar igual. Apóstol, ¿qué significa? ¿De que Dios va a hablarnos en sueños? Sí. Dios aún habla en sueños. Amén. Aún Él habla en sueños. Aún el Señor está hablando en sueños, y eso tenemos que entenderlo. Amén. Tenemos que comprender con respecto a esa dimensión. Ahora, apóstol, ¿cómo yo puedo entrar en el reino de los sueños? ¿Puedes hacerte soñar? No. Si un sueño es de Dios, como te dije en un principio, eso no va a depender de ti. Amén. Si un sueño va a provenir de Dios, escúcheme, si un sueño proviene de Dios, eso no tiene nada que ver con la mente humana, no tiene nada que ver con tu imaginación, no tiene nada que ver con que viste una película y luego soñaste. No, eso viene de parte de Dios. Amén. Eso viene de parte de Dios. Si esos sueños son inspirados por Dios. Amén. Amén. Si esos sueños son inspirados por Dios, entonces va a pasar. Ahora, si tú entras al internet, te vas a dar cuenta que está la nueva era en la cual te dice cómo tú debes soñar y qué debes de soñar. No, eso no acontece aquí, ¿verdad? Aquí nosotros no estamos enseñando nueva era, ni meditación, ni nada de esas cosas. Aquí es el sueño del Espíritu de Dios. Amén. Tenemos que tener cuidado con lo que leemos en internet. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos en internet. Hay mucha gente que entre comillas se llama profeta y lo que está haciendo es llevar a la gente a la nueva era. ¿Están entendiendo? Y tiene que tener mucho cuidado. Amén. Bastante cuidado. Amén. Ahora,
Cuando hablamos de un sueño lúcido, ¿ah? Cuando hablamos de un sueño lúcido, es un sueño en el que sabe que está soñando mientras sueña. O sea, tú en el sueño sabes que tú estás soñando. O sea, en el sueño tú sabes que estás soñando y que lo que estás viendo es un sueño. ¿Me están entendiendo? Eso llega a acontecer. ¿Amén? ¿Sí? Lamentablemente los que son de la nueva era le hacen pensar de que tú puedes manipular ese sueño. ¿Me están entendiendo? O sea, como tú sabes que estás soñando, ¿ven? Como tú sabes que estás soñando, ellos dicen, como tú sabes que estás soñando, entonces tú puedes manipular el sueño. Y no es así. Amén. Cuando un sueño es de Dios, tú no lo puedes manipular. Cuando un sueño proviene del Espíritu Santo, no puedes intervenir, no puedes hacer absolutamente nada. Amén. No puedes cambiar el sueño y no puedes convertir tu sueño de acuerdo con tu voluntad. Amén. Eso puede suceder en un sueño anímico, un sueño que la persona ha tenido, una persona que de alguna otra forma la persona ha podido imaginarse bajo esas mantras que él dice. No. Acá yo estoy hablando de un sueño que viene de parte de Dios. Amén. Algo que viene de Dios no vas a poder manipular. Algo que viene inspirado por Dios no vas a poder controlarlo. No puedes. Amén. Por más que tú intentes, no puedes hacer eso. Amén. Entonces, es posible que sepa que está soñando un sueño de Dios, pero no puede controlar un sueño si proviene de Dios. Sí. En ese caso, tú puedes saber que lo que tú estás viendo no proviene de tu mente. Me ha pasado. Me ha pasado. Yo estaba soñando y de repente en ese momento se abría el cielo y veía ángeles. Y yo sabía que en ese momento, sabía que estaba soñando, pero lo que estaba viendo no era de mi mente, sino era algo que Dios me estaba revelando en ese momento. Amén. Me estaba mostrando. Amén. Entonces, tenemos que entender eso. Los sueños de Dios son Dios hablándote en los sueños. Es decir, tenemos que comprender que el sueño, o mejor dicho, el lenguaje del Espíritu, son sueños y visiones. Amén. El lenguaje del Espíritu son sueños y visiones. A través de eso Dios te va a hablar. A través de los sueños, a través de las visiones, Dios te va a hablar. Amén. Él te va a hablar, Él te va a comunicar su perfecta voluntad. Y tenemos que comprender eso, que aquellos, amén, que pueden manejar los sueños lúcidos, como le dicen, y que piensan que son de Dios, están rozando con la brujería. Tienen que tener bastante cuidado. ¿Ven? Muchas veces esos sueños que entre comillas tú puedes manipular, porque he escuchado tantos testimonios de mucha gente que dice, no, yo sabía que podía hacer. No, cuidado con eso. Si algo es de Dios, tú no puedes hacer nada. Dios te muestra lo que te muestra y tú no puedes ni intervenir muchas veces. Amén. Pero hay mucha gente que de alguna otra forma piensa que puede manipular y no es así. Amén. Entonces, los sueños lúcidos, como la palabra lo describe, caen en el reino de los sueños anímicos, es decir, del alma, pero no son del vidente y la dimensión del sueño profético. Y eso es lo que estamos hablando hoy, de la dimensión del vidente, de la dimensión, amén, del sueño profético, es decir, que Dios lo causa. Es el mismo Dios que interviene en tu subconsciente e implanta una visión, un mensaje, y a través de eso te está edificando, te está llamando la atención, te está corrigiendo, te está advirtiendo de algo. Entonces, hay gente que me dice, apóstol, yo no sé por qué yo no puedo retener lo que sueño, se me va, ¿verdad? Ese sueño no fue de Dios. ¿Están comprendiendo? Cuando un sueño es de Dios, ese sueño va a quedar impregnado en tu espíritu y tú no lo vas a olvidar, porque eso no vino de ti, vino de Él. ¿Ven? Cuando algo es de Dios, va a cautivar, va a impresionar tanto tu espíritu, tu mente, tu ser, que no lo vas a olvidar. No lo puedes olvidar. Cuando una persona dice, apóstol, he soñado, a ver, cuéntame un sueño, y yo comienzo a ver que está titubeando, le digo, no,
hasta tal momento fue de Dios, y a partir de allí ya era tu carne el que estaba brotando. Y se lo tengo que decir. Y la persona dice, no, pero no. ¿Sabes por qué te digo? Porque nosotros tenemos discernimiento de espíritu, y otra que también el espíritu da testimonio hasta dónde él habló. Quizás en un sueño tú tuviste una parte en la cual Dios te habló, y esa es la parte que más tú recuerdas, y la otra parte no, porque esa es la parte en la cual Él implantó una visión. Él puso algo en tu espíritu que cautivó tu ser y que tú la puedas recordar con facilidad. Y la otra parte, el apóstol, yo soñé que entraba a una cabaña y de repente, no sé, había una silla, ¿y qué más? Y ya no recuerdo más. Ah, sí, no, ya no, hasta ahí el sueño. ¿Qué tienes que hacer con eso? Escríbelo, escribe el sueño y comienza, ¿verdad?, a pedirle al Espíritu Santo qué representa la cabaña, qué representa la silla, quién eras tú, si eras tú o era otra persona. No trates de alargar, o sea, no trates de forzar. Cuando hay personas que me dicen, apóstol, eso no es tal cosa, ¿y qué significa? Y yo le digo, bueno, voy a analizar el sueño por el Espíritu, y tan solamente lo que Dios, rescato la primera parte y el resto es su carne. Y digo, ¿sabes qué? Esto era lo que Dios te habló. ¿Y el resto? No. No, digo, no. Amén. No, pero hay algo más. Bueno, yo te digo lo que el Señor me dice. Amén. Claro, lo que el Señor declara. Lo que el Señor me está mostrando a mí es solamente esto, y me muestra esta palabra para ti. Amén. El resto no lo recibo, porque no lo discierno, porque no lo entiendo. ¿Y cómo les puedo explicar? Como le dije en una clase, es como que tú tienes un codificador, ¿verdad? Y cuando tú codificas puedes entender tal parte, pero cuando ya no funciona el codificador es porque ya el don, ya hasta ahí acabó. El resto es tu carne. Exacto. Puede pasar, pero el hecho es de que Dios te va a hablar. Amén. Puede ser que el Señor te está hablando. Entonces, ¿cómo entramos en la dimensión de los sueños donde Dios habla? ¿Cómo podemos entrar en esa dimensión? ¿Ah? ¿De qué manera yo puedo entrar a la dimensión del Espíritu? ¿De qué manera puedo yo recibir visiones o sueños, mensajes de parte de Dios? Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Amén. El objetivo es poder tener comunión con el Espíritu Santo y que Él pueda hablarnos. ¿Amén? Entonces, hay 6 claves para ingresar al reino de los sueños. En primer lugar, cultivar la intimidad con Dios. Amén. ¿Amén? En primer lugar, si tú quieres tener sueño de Dios, tienes que tener comunión con Él. ¿Qué dice Mateo 6:33? A buscar, primeramente. A buscar, hermano. Mateo 6. Léanlo porque se me queda. 6:33. 6:33. 6:33. Amén. 6:33. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Ahora Espíritu Santo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces ahí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Mientras el Señor Jesucristo estaba hablando de que no nos preocupemos, escuchen, no nos preocupemos por el comer, por el vestir, cosas naturales, pero también se puede aplicar a las cosas espirituales. Busca el rostro de Dios. ¿Qué hizo Salomón? Salomón ofreció sacrificio, agradó a Dios, y Dios en ese sueño le habló y le otorgó sabiduría. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar el rostro de Dios. Amén. Buscar el rostro de Dios. Pídele a Dios. Antes que te acuestes, ora a Dios. No veas televisión, no, solamente ora a Dios y dile, Señor, quiero tener comunión contigo. Háblame. Yo sé lo que le digo a Dios. Háblame a través de un sueño, lo que tú desees. Me acuesto y sé su voluntad. En ese momento Él me da un sueño o una experiencia o una visión o lo que Él me quiera dar. Amén. Pero, ¿qué hice? Primeramente cultivé. Primeramente, ¿qué hice? Busqué el rostro de Dios. Busca al dador de los sueños. No busque los sueños. Busca al dador de los sueños.
Amén. Amén. Busca al dador de los sueños. Hay mucha gente que busca las visiones. No, busca a aquel que te da la visión. Busca a aquel que te da los dones. Busca a aquel que te da los sueños proféticos. Hay mucha gente que se detiene a eso. Por años, escúcheme, por años yo cometí ese error. Por años yo le pedí a Dios, Señor, yo quiero ver visiones, quiero ver visiones. Y solamente, entre comillas, buscaba a Dios por eso. Amén. Buscaba a Dios por eso. Mi objetivo era eso. Y el Espíritu de Dios me dijo, ¿sabes? Estás haciendo mal. En primer lugar, busca al reino. Busca a Dios. Amén. Busca a Dios. Busca a Dios. Amén. Busca a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Cambió mi óptica y comencé a buscar el rostro de Dios y las visiones vinieron. La óptica de pensar. Claro, las visiones vinieron. Así es. Se comenzaron a soltar las visiones. Las visiones comenzaron a soltarse, las experiencias comenzaron a soltarse. ¿Por qué? Porque comencé a buscarlo a Él. Claro. Amén. Porque comencé a buscarlo a Él. Ya no comencé a buscar las señales. Amén. Ya no comencé a buscar de que quiero, no. Comencé a buscarlo a Él. Y les digo, desde el momento que yo comencé a buscarlo a Él, mi vida espiritual cambió. Y comenzaron a venir las visiones, los sueños, las dimensiones espirituales de una manera vertiginosa. ¿Por qué? Porque me enfoqué. Amén. Me enfoqué en buscar el rostro de Dios. Amén. Me enfoqué y me enfoco en buscar el rostro de Dios. Y como consecuencia de buscar el rostro de Dios, ¿qué es lo que hay? Sueños, visiones, revelaciones, palabra profética. Se mueven los dones del Espíritu Santo. Amén. Con poder. ¿Están comprendiendo? Se mueven los dones del Espíritu Santo con poder en el nombre de Jesús. Entonces de esa manera creces. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener los sueños de Dios? Cultivar la intimidad con Dios. Amén. No te enfoques, escúcheme por favor, como lo estoy repitiendo hace un momento, no te enfoques en tener visiones, no te enfoques en tener sueños, Buscarlo a Él. enfócate en buscarlo a Él. Amén. Y hay mucha gente que se frustra. Yo no tengo visiones, apóstol, no sueño. Él te está enamorando. Aleluya. Recuerda que Él es una persona. ¿Me está escuchando? Amén. Él es una persona y Él está viendo tu interés en qué es lo que tú quieres. ¿Lo quieres a Él o quieres lo que Él tiene? ¿Estás entendiendo? Entonces, si tú te enfocas en buscarlo a Él, va a venir todo. Va a venir los sueños, va a venir las visiones, va a venir las revelaciones, va a venir la profecía, va a venir las dimensiones, va a venir todo. Amén. Amén. Entonces hay gente que se enfoca en eso y no podemos enfocarnos. Amén. No podemos enfocarnos en ello, sino buscarlo a Él. Enfocarnos en Jesús, enfocarnos en buscar su rostro. Amén. Entonces, Salmo 27:4. Estamos hablando de la dimensión onar, la dimensión del sueño. 27:4. ¿Qué dice? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Entonces, David decía algo: yo quiero habitar en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tienes que cultivar tú? Intimidad con el Espíritu. Amén. ¿Quieres moverte en lo sobrenatural? Intimidad con el Espíritu. Amén. ¿Quieres realmente comunicarte y que Él te hable? Intimidad con el Espíritu. Amén. Intimidad con el Espíritu. Él va a buscar la forma en la cual Él te va a hablar. Escúchame, Él va a buscar la manera en la cual te va a hablar. Hoy en la clase profética y online, una hermana decía, pero apóstol, y yo quiero que Dios me hable audiblemente y tanta cosa más.
Y yo le dije, mira hermano, si tú quieres que Dios te hable audiblemente, entonces tienes que sumergirte aún más y sensibilizar tus sentidos espirituales. Amén. Para que, si es voluntad, Él te pueda hablar. No, pero yo escucho que hay gente que dice que Dios le habla a cada momento audiblemente. Puede ser, le digo. En mi caso, yo le digo, el Señor me habla, tiene múltiples formas de hablarme, pero no siempre es. ¿Está escuchando? Amén. No siempre. Yo como quisiera todos los días escucharlo a Él y tener experiencias con Él, pero no siempre es. ¿Me estás entendiendo? No siempre pasa. Yo sí quisiera, yo digo, Dios mío, cómo quisiera escucharte, verte hermoso, ¿ves? Una experiencia maravillosa contigo, pero muchas veces yo estoy orando horas y digo, bueno, ahora Dios me mostrará algo, no me revela nada. Así es, no me muestra, digo, bueno, Señor, me voy a madrugarme orando, buscando tu rostro. No me muestra nada. ¿Entiendes? Amén. Y luego en el transcurrir del día me habla o me muestra cosas. Y no es cuando yo quiera, sino es Sí, Cuando Señor. Él quiere. un momento que desee. Amén. Gloria a Él es el Dios. Rey de Reyes. Amén. En un momento que él desee, estoy caminando de repente, yendo al mercado y de repente plum, me muestra una visión. ¿Qué ves? Aleluya. Tal cosa. ¿Qué? Tal persona le pasa esto, tal, ya, y comienza el Espíritu de Dios a hablar. Es como Él quiere. Amén. ¿Por qué? Porque mi enfoque, como le dije, es buscar la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando buscamos ser personas de una sola cosa, nos posicionamos mejor para recibir cualquier cosa que Él quiera darnos. ¿Qué significa eso? Enfócate solamente en algo. Amén. Amén. Enamórate de Él. Enamórate de su presencia. Enamórate y sabes algo. Forma una atmósfera. Ahorita hay una atmósfera espiritual. Amén. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. Esa atmósfera tú tienes que manifestarla. Esa atmósfera tienes que formarla. Amén. Donde yo estoy, en mi cuarto, hay una atmósfera espiritual. Yo siempre estoy orando, buscando el rostro de Dios. Se forma una atmósfera. Amén. Una atmósfera muy densa muchas veces. Hasta me manda a mí mismo me manda por allá. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Por causa de la misma presencia de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Cultivándola. Estando allí, ayunando, buscando el rostro de Dios, vigilando, alimentándome de la palabra, y esa atmósfera está allí. Amén. Está allí, está allí. Imagínense que hay gente de Costa Rica que por el WhatsApp dice apóstol, donde ahora usted está, podemos percibir, porque eran profetas, podemos percibir una atmósfera de gloria tremendamente donde usted está. Amén. Estoy en mi cuarto y yo me dice, vemos esto y vemos, y yo digo, amén, es verdad. ¿Por causa de qué? De que nosotros cultivamos y tenemos que cultivar, amén, cultivar la presencia de Dios. Lo segundo, desea una vida de ensueño más amplia. ¿Qué significa eso? 1 Corintios 14:1, ¿qué dice? 1 Corintios 14:1. Amén. Dice la palabra del Señor. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Amén. ¿Qué dice? Persigue el amor y desea los dones espirituales. ¿Qué significa eso? Que primeramente ámalo a Él. Amén. Amén. Pero también si tú deseas algún don, pídelo, deséalo. Amén. Deséalo. Si tú deseas algún don y Él como persona ve, porque el Espíritu Santo observa, ve, ¿verdad? Él ve y también ve si tiene la capacidad para poder sobrellevar lo que conlleva ese don. Que hay mucha gente que dice, apóstol, yo quiero el don de ciencia, tú no sabes qué significa eso. Yo quiero el don de sabiduría, discernimiento, interpretación, quiero los 9 dones. Prepárate. Amén. Porque eso conlleva una santidad y mantenerlos activos. Amén. Amén. Activos, tienen que estar ahí, buscando el rostro de Dios constantemente. No puedes quedarte dormido. Amén. 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 No puedes quedarte dormido, tienes que tener bastante cuidado. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pídele a Dios. ¿Cuál es el don que tú deseas?
¿Cuál es el don que tú quieres? ¿Cuál es el don que el Señor quiere darte? Pídele a Dios. Amén. Yo les digo, yo le pedí al Espíritu Santo y dije, Señor, yo funciono mucho en ciencia. Y Él me dijo, es verdad. Funciono en discernimiento y es verdad. Y sabiduría. Y el Señor me dijo, pues entonces esto. Yo lo estoy haciendo y ahora el Espíritu Santo el don de sabiduría lo ha activado aún más fuerte. ¿Me están comprendiendo? De una manera demasiado fuerte que yo me quedo, Dios mío. Y Él me decía, de esa manera ven las águilas. ¿Están entendiendo? De esa forma ven las águilas. En una experiencia sobrenatural que me pasó. Lamentablemente vi algo feo, pero en esa experiencia Dios me llevó y me mostró cosas. Y pude entender cómo veía Samuel. Porque me dijo, de esa manera veía Samuel. Si ustedes se dan cuenta, Samuel, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Y comienzan a observar Samuel, no solamente era un vidente, sino que también entraba a la dimensión del Espíritu. Y él podía entrar al futuro y podía observar y ver todo lo que iba a pasar. Ustedes se dan cuenta y observan 1 Corintios 10, se van a dar cuenta que él con lujo de detalles comienza a decir las cosas. Ese es el don de palabra de sabiduría, que lo dice con exactitud. ¿Sabes por qué lo dice con exactitud? Porque ya estuviste ahí. Claro, ya. Como también Daniel viajó al pasado. En Nabucodonosor, dice de que él estando en tu cama. O sea, ¿cómo sabía Daniel que estaba en su cama el rey y lo que pensaba? Porque Daniel fue en el espíritu del pasado por don de ciencia y por discernimiento comenzó a ver todo lo que es algo maravilloso. ¿Me están entendiendo? Como un viaje en el tiempo. Como un viaje en el tiempo, pero eso es Dios. Eso lo hace Dios. Los tres, donde es sabiduría, discernimiento y ciencia. Siempre, claro, sabiduría es el futuro. Ciencia, pasado y presente. Y discernimiento, puede discernir la atmósfera, puede discernir lo que está pasando, lo que está aconteciendo, sentimiento, emociones, pensamiento, lo que el Espíritu Santo en ese momento quiera revelar. Sí. Discernimiento nada más. Discernimiento de espíritu. ¿Dónde discernimiento de espíritu? Cuando yo hablo de discernimiento de espíritu son 8 discernimientos que yo quiero explicar ya está en el video. No, yo te hablo del don de discernimiento de espíritu, que es muy bien. ¿Amén? Entonces, anhela. Es esencial que si tú te mueves en la guerra espiritual, al menos tengas discernimiento de espíritu. Si no, ¿cómo te dices? Si no, ¿cómo vas a hacer? Estaba Eliseo con su criado, y le habló a los espirituales, y bueno, se pudo entender ahí que llorar. Tú puedes intervenir para que el otro Sí, era voluntad de Dios que la No de uno, sino no. claro. Dios, una oportunidad me llevó, estaba orando y de repente había un joven de una iglesia. Y yo vengo y el Señor me revela lo que decía. Y él decía, Señor, mis ojos espirituales. Y el Señor me dijo, activa. Y yo como profeta pasé eso. Y yo le dije, mi nombre es Jesús, ahora abre los ojos. Los ojos fueron abiertos y comenzó a ver ángeles. Fue ángeles. Él me dijo, activa, no más. Pero no fue de que ahora hoy, no. Es el Espíritu Santo. No, si en ese momento fue él. Como en otra oportunidad estaba hablando uno, había un chico, un joven que decía, Señor, interpretación de lengua. Y de repente el Espíritu Santo me dice, ve y di éfate en sus oídos y él va a interpretar. Porque eso está bien. Yo le digo en el nombre de Jesús, éfate, y como hasta a la niña dice que la niña que hizo con Pablo no por él, Señor, el Espíritu Santo y sus ojos en la fe. Y Ananías no era profeta, ni discípulo, era un discípulo, era un creyente, pero que tenía el don de ciencia y discernimiento. Entonces Dios te puede usar.
que ver ese anhelo, esa hambre, tiene que ver esa hambre, Señor, yo quiero ver ángeles. Yo quiero ver ángeles, decía Dios. Yo veía, yo anhelaba de verdad. Yo veía videos en YouTube de la gente que los ángeles, qué bonito, qué hermoso. Decía, Dios mío, qué bonito. No, como quisiera yo ver ángeles. Le pedí a Dios, Señor, quiero ver ángeles. Pasaron años pasaron. Y recién el año pasado, mis ojos se abrieron. Y en una iglesia que yo estaba danzando y de repente comencé a ver los ángeles que comenzaban a danzar conmigo y comencé a ver los Dios mío que así, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, tus ojos son abiertos para que veas a los ángeles. Desde hoy los verás trabajar con ellos. Yo quiero hacer eso. ¿Me están entendiendo? Pero pasaron años. No, años. Tengo que ver ángeles. Desesperación. Tiene que ver realmente que porque si tú haces algo y dices, no quiero dar discernimiento, discernimiento no se da cualquiera, Señor. Ciencia y interpretación son los dones más celosos que hay. Son almas. Y lo que si tienes, gloria a Dios. Pero no se lo da cualquiera. Amén, porque son almas espirituales, la gente que los ha visto y puede desarrollar porque había capacidad para mantenerlo. Pero no cualquiera. Esos dones son los que más se hacen en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tienen que ver entonces pero más que todo discernimiento y ciencia tienen que ver directamente con comunión con el Espíritu Santo. No, tienes que estar 100% que es el Espíritu Santo de Dios que te está dando. Aleluya. Si haces mucho seguro, se lleva como un vino, como un chamán. Porque el diablo también habla. Claro. Amén. Pero si tú estás lleno de Dios y sabes quién te habla, vas a soltar la palabra. Amén. Entonces, desea una vida de ensueño más amplia, anhela. Sueña con eso. Pídele al Señor. Señor, yo tengo un cuaderno donde yo apunté, creo que no sé qué año era, habrá sido 2003, 2006, 2007, creo que ahí tengo apuntado, donde yo puse lo que yo quería. Visiones, con los ojos abiertos, visiones, y esto, casi espirituales, tanta cosa más. Y Dios ha sido fiel en que una a una esas experiencias las he vivido. Incluso una oportunidad puse ahí visita al cielo. Y eso me pasó 2 veces. Amén. O sea, Dios es fiel cuando yo o Él ve que realmente tú estás anhelando. Pero tienes que anhelarlo. Tienes que pedirle al Señor, Señor, sumérgeme en esas aguas del Espíritu, sumérgeme en esa presencia, sumérgeme en esa gloria, sumérgeme, Señor. Pero si tú vas a estar un día orando y otro día vas a estar viendo novelas, viendo otras cosas, ¿sabes qué? Tus ojos se cierran. Lo poco que tenías se cierra y no vas a ver nada. Y entorpeces el trabajo del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? No es porque no quiera, sino es porque tú, por tu negligencia, por estar viendo cosas que no convienen. Por eso el profeta, el intercesor, el guerrero, tiene que ser bien celoso con los sentidos espirituales. Aleluya, Dios. El profeta tiene que ser bien celoso con lo que está oyendo, porque es un arma. Tiene que ser bien celoso con lo que ve. ¿Me están entendiendo? Con lo que está persiguiendo, muy celoso. No puede estar participando en cosas que no convienen porque eso se cierra y luego se bloquea muchas veces. Amén. ¿Estás entendiendo? Se bloquea. Y tú tienes que estar viendo a Dios una vez más, que te abra tus ojos. Y Dios tiene que ver esfuerzo, tiene que ver humillación para que eso acontezca. Tercero, estudia los sueños en la Biblia. ¿Amén? Tiene que estudiar. ¿Qué hice yo? Para poder ver los ángeles, estudiaba angelología. Comencé a estudiar angelología, comencé a aprender. Yo pienso que Dios primero quiso empaparme de todo para que luego yo los comience a identificar. Comencé a estudiar angelología, entonces ¿qué quiere? Estudia los sueños. Comencé a estudiar, amén. Comencé a estudiar en la palabra, estudia los sueños en la Biblia. Vas a encontrar a muchos relatos de gente en la cual Dios le habló. Daniel
era uno de los que soñaba. Zacarías era uno de los que soñaba. Amén. Estudia, analiza, escudriña la palabra, métete a profundidad con el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. 11:6, ¿no? Sí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios No, Hebreos. Hebreos, está bien. 11:6. Sigue. Porque Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Amén. Amén. Entonces, galardonador. De los que Amén. Ahí esa palabra. Galardonador de lo que le buscan. Tú tienes que creer. Amén. Amén. Tú debes de creer. Es la clave. Tienes que creer realmente que es así. Te lo enseñé en la clase pasada. Que si tú eres un espíritu, entonces tú puedes ver. Tienes la capacidad. Tus ojos espirituales pueden ver. Amén. Tus oídos se pueden abrir. Tus sentidos espirituales están dispuestos. Pero tú tienes que creer. Amén. ¿Estás entendiendo? Yo muchas veces le hablaba a los ángeles, no los veía, le decía, bienvenido ángeles. Les hablaba. No los veía, no los leía, no los sentía, pero sin embargo, proclamaba, amén, que estaban allí. Usted. Claro, yo veía, yo decía, muchas veces predicaba y decía, siento ángeles, o hay ángeles. No los veía, pero sí los percibía. Y Dios vio eso y Dios dijo, así que estás comenzando a formar esa atmósfera angelical. Así que estás comenzando a creer que realmente quieres ver ángeles. Yo una vez le pregunté a un pastor, le digo, ¿cómo usted ministra? Yo escucho que usted dice, veo ángeles. Y él me dice, Luis, yo no los veo, pero yo declaro, Aleluya. por fe. Yo me quedé así, ¿pero usted no ve los ángeles? No, me dice. Su fe. No, pero sin embargo la Biblia dice que ellos están allí. Amén. Y por lo tanto, por fe yo lo declaro, los veo, me dice, en mi espíritu. Yo me quedé sorprendido y en una oportunidad estaba con un joven. Mire, escuchen esta experiencia sobrenatural. Estaba con un joven y de repente el joven se endemonió. Estaba mi persona y el chico solo. Y comenzó a gritar. Y me quería golpear. El chico era agarrado, cuando me quería golpear. Cuando en eso yo digo, Dios mío, no había nadie. Y yo dije, ángeles, agárrenlo. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Una fuerza sobrenatural lo tiró al suelo y él comenzó a decir, suéltenme. Y yo veía cómo de acá lo agarraban. Suéltenme, suéltenme. Él decía, suéltenme. El demonio decía, suéltenme. Yo pude entender que en ese momento los ángeles estaban actuando. Y ahí fueron liberados ese joven en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero ahí su fe. ¿Sí? Y Dios cuando ve tu fe, respalda. Pero no los vi. Yo No los vi. Pero en ese momento, ¿qué hice? ¡Ángeles! Lo activé. ¡Ángeles! Ahora, en el nombre de Jesús, vengan. ¿Verdad? Y en ese momento mi fe, ¿qué hizo? Movió el mundo espiritual y yo vi lo que estaba pasando y lo que los demonios decían. Suéltenme. No decía suéltenme. No, yo no lo estaba agarrando. Claro, gloria a Dios. Era los ángeles. Y él decía, suélteme, con esa voz fea, suélteme, así. Y se veía clarito que quería levantarse, pero ya estaba agarrado. santo le habían dado. Bendito sea el Señor. Ven, entonces, activen en fe. Tenemos que activarlo. Amén, en fe. Crean. Amén. Formen esa atmósfera. Abashaya, Sí, Abashaya. Señor Jesús. Santo eres tú, Padre. Oh Dios, Hay una atmósfera de gloria que se está desatando. Santo Señor Jesucristo. Amén. Hay una atmósfera de gloria que se está desatando. Viva la fe, Padre amado bendito. La fe es importante. Amén. La fe es importante para que sean sueltos. Amén. Ahora, si tú quieres que Dios te recompense con sueños proféticos, ¿cuántos dicen amén? Con visiones, Amén. con encuentros celestiales, con trances espirituales, visitaciones angelicales Amén. y encuentros sobrenaturales, Amén.
anhélalo Amén. y decláralo que eso esté en ti. Amén. Decláralo que tú te mueves en esa dimensión. Decláralo en el nombre de Jesús que eso está en ti. Porque el Espíritu te puede trasladarte en el poder de Dios. Amén. Amén. Interactúa con el mundo espiritual. Santo Dios. Interactúa con el mundo espiritual. Señor bendito. ¿Estás entendiendo? Interactúa. Cree que eso viene sobre ti. Amén. Cree que eso viene sobre ti. ¿Por qué? Porque tú estás buscando a un Dios sobrenatural. Y como es un Dios sobrenatural, lo sobrenatural se va a manifestar en la fe. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. En la fe que tú des. La fe es importante. La fe va a activar los sueños. La fe va a hacer que tú entres en esa dimensión. La fe va a hacer de que tú realmente recibas visitas angelicales, encuentros celestiales, que tú tengas sueños proféticos. Ojo, hay una gran diferencia entre un sueño, ¿entienden? Normal, con un sueño profético. El sueño profético tiene que ver mucho con la palabra. Amén. Lo que sueñes tiene que ir de acuerdo a la palabra. Amén. ¿Amén? Lo que sueñes tiene que ir de acuerdo con la palabra. No puede ir divorciado de la palabra. Tiene que ir de acuerdo a la palabra. ¿Estás entendiendo? Entonces, entendamos eso. La fe es importante. Si tú no crees, no vas a poder recibir nada. Si tú no crees, no vas a poder absolutamente, no vas a poder ver nada. Cuando tú quieres profetizar o dar una palabra a una persona, tú tienes que creer que en el momento en el cual vas a dar la palabra, va a ser el Espíritu de Dios que va a hablar a través de ti. Amén. Va a ser el Espíritu Santo que va a hablar a través de ti. Y Él va a honrar esa fe y se va a mover. Amén. Y se va a mover de esa manera. Pero si tú dudas, lo estás deshonrando a Él. Cortas todo. Amén. Si tú dudas, si tú en el momento que el Señor te dice, dile a esa persona que le pasó tal cosa, ay, pero si será Dios, será mío, ya cortaste todo. Tienes que creer y lanzar la palabra. Amén. Tienes que creer y lanzar la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy ayer en el grupo estaba ¿cómo se llama? De WhatsApp, y de repente eran las 5:50, 5:30 más o menos, ¿ya? Y de repente en mi espíritu comienzo a llenarme de Dios y comienza el Señor a revelarme y me dice, hay una mujer que está orando en esta hora y me ha dicho esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Escuchen, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y dile que yo he hecho esto y esto. Ahí está en el grupo. Cuando en eso, y mándalo al grupo, me dice. Cuando en eso yo le digo, y el Señor me dice, verás que soy yo, me dice. Verás que soy yo quien habla a través de ti. Verás que soy yo quien te está respaldando. Lánzalo y pregunta quién es. Cuando en eso, a la media hora, una hermana me habla y dice, apóstol, yo estoy en ayuno con mi mamá y esa justamente ha sido la oración que yo acabo de hacer con mi mamá. Aleluya. Dios me habló y me respondió a través de sus labios lo que yo le acabo de decir a Dios. Aleluya. Eso es fe. Es creerlo. Amén. En ese momento yo no dudé. Dije, el Señor me dijo, dilo. ¿Sabes? En esta hora hay una mujer que está hablando esto y tal, me está diciendo esto y esto y esto, y está en ayuno, y está diciendo esto y esto y esto y esto, y me ha pedido esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y está así, dilo. Y yo comencé a mandar el audio y dije, mandé el audio. ¿Quién de las 136 personas que hay, quién es? Y la hermana me dice, apóstol, soy yo. Y me habla. Yo estoy en ayuno, me habla por interno, me dice, apóstol, soy yo, y la verdad es esa la oración que yo acabo de hacer con mi mamá. Y le acabo de decir eso, justamente eso le acabo de decir a Dios. Ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios que descubre lo sobrenatural. Entonces, pídele a Dios, amén. Pídele a Dios que te lo va a dar, créele.
Pídele sueños a Dios. Amén. Pídele sueños a Dios. ¿Qué dice Santiago 4, 2 y 3? ¿Están entendiendo la enseñanza? No es tan solamente una enseñanza, es una impartición. Santiago 4, 2 al 3. Amén. Santiago 4, 2 al 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestro problema. Pides y no recibes. Escucha, pides y no recibes. Entonces el problema ¿cuál es? De que tú puedes tener la unción del vidente, pero no está tan desarrollado. Amén. Dios te puede mostrar cosas, pero limitadamente. Pero Dios quiere revelarte cosas mayores, cosas fuertes. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Pedirlo bien. Pedirle al Señor. Amén. Pedirle a Dios. Puedes tener la unción del vidente y muchas veces no tengas que preguntar, pero también el regalo puede funcionar. Pero si no es así, debes profundizar. Debes de pedirle a Dios. Debes de pedirle a Dios. Hace muchos años, yo le voy a contar, menos, 21, 22 años, por ahí 21 años, 20 de ahí creo haber sido, y yo era joven en ese momento, ¿no? Y estaba sobre mí la promesa que dice, los jóvenes verán visiones. Y de repente, yo estaba en ese ámbito, pues no, yo recién había vuelto a Cristo, porque me había apartado del camino de Dios, había regresado al Señor, había tenido experiencias sobrenaturales con el Señor, pero yo quería ahondar más, ¿no? En lo sobrenatural. Ya el Espíritu Santo me había cautivado en ese momento, y vino un siervo que ya está en la presencia de Dios, ¿verdad? Que tenía el don de ciencia muy fuerte. Yo no sabía qué era don de ciencia, no sabía nada de eso, ni en mi iglesia sabían qué era esa cosa, no sabía. Eso les pasaba en mí, pero yo no sabía qué era lo que tenía. Entonces, como no comprendía, no entendía, Dios comenzó en su misericordia a mandar gente que se movía en ese don, como para que de alguna otra manera yo pueda entenderlo, como para que el pastor pueda comprender que lo que yo tenía era de Dios. Amén. Cuando de repente el varón, yo le digo, varón, una pregunta, le digo, ¿cómo puedo hacer yo para ver visiones? Y él me dijo algo. ¿Te acuerdas de Daniel? Me dice. Yo le dije, Daniel tuvo que orar, tuvo que ayunar 21 días. Dice que todo don viene de lo alto y toda visión viene de lo alto, me dijo. Si tú quieres ayunar, la zona donde tú estás, el Callao, me dijo, porque no era el Callao, está completamente poblada de demonios. Tú vas a tener que hacer un forado en el espíritu para que la presencia de Dios baje y tú puedas ver visiones. ¿Qué tengo que hacer? Métete 3 días de ayuno, sin comer nada. Nada, seco. Yo dije, lo hago, y me metí. Me metí con Dios. 3 días, así, Dios mío, fue, y comencé, al primer día, nada. Segundo día, nada. Al tercer día, estaba orando, y de repente, fue una visión apocalíptica, porque me metí a esa visión. Eso fue algo sobrenatural. Cuando en eso, lo primero que me acuerdo fue que lo negro de mis ojos desapareció, y de repente me encontré en Jerusalén volando. Jerusalén. Yo veía Jerusalén, pero cuando yo veía Jerusalén yo podía ver, en ese momento no sé qué habrán sido, pero yo veía a la gente, pero la veía de cerca, la fue de águila, y lo veía de cerca, sí. Lo veía de cerca, la ciudad, todo, veía Jerusalén, comenzaba a observar, veía Jerusalén. Yo dije, no, ¿qué es esto? Cuando en eso regresé a mi cuerpo, y en mi cuarto estaban las letras de Dios que se movían. Habían como letras que tenían vida y se movían. No sé cómo decirlo, pero eran las letras de Dios, palabras de Dios que estaban vivas y se movían. Todo mi cuarto estaba lleno de letras, es algo sobrenatural. Cuando en eso veo Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, así. Y una mano que me señala la Biblia y me dice Primera de Reyes 18. Mi llamado como profeta. Cuando en eso yo vuelvo en sí de la experiencia y veo Primera de Reyes 18 y dice con respecto a Elías. ¿Verdad? A Elías. Y yo dije, Elías y Jezabel. Y ahí comenzó la historia, ya comenzó todo. Entonces,
¿Y lo que tuve que hacer?